¿Cómo están, amigos de Easy Vida Radio TV Internacional, la señal para tu vida? Es un gozo, es un placer estar con ustedes en este día. Y pues tenemos un tema muy profundo. Habíamos comentado anteriormente que estábamos viendo 3 etapas de este tema, en el que es muy importante ubicarnos en lo que es el conocer bien a Dios. Y por ejemplo, el número 1 era que las circunstancias no determinan mi obediencia. El número 2, las circunstancias no determinan mi fe en Cristo. Y el día de hoy vamos a ver, las circunstancias no determinan mi amor a Dios. Es muy importante el entender este tema, porque hemos tratado de llegar ahora sí al entendimiento, a la certeza y a la convicción, que es muy importante. Y vamos a ver que en este día Dios nos tiene preparado este tema, el amor. Y bueno, entendamos que el amor viene de Dios. Dios es amor. Y allá en Juan 3:16 la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el principio. Y vamos a ver que para entender esto vamos a tratar de compenetrar más en la palabra de todo lo que nos dicen diferentes partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Pero vamos a entender algo muy importante, algo básico, que el amor es un mandamiento y que Dios es amor. Este mandamiento es de Dios y debemos entender que este mandamiento es de parte de Dios. Muy importante. También el segundo punto es que Dios es amor. Dios es amor. Y número 3, que el amor excede todo conocimiento, todo. Y entendiendo estos 3 puntos, debemos llegar a entender, valga la redundancia, que para llegar a ese punto, para empezar, debemos ser hijos de Dios. Y todo aquel que recibe al Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. De ser hecho hijo de Dios. Si tú recibes a Cristo Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador, Señor para que te gobierne, te dirija su Espíritu Santo, y Salvador para que nunca mueras. Entonces, cuando tú ya recibes esto, cuando tú ya lo confiesas de todo corazón, de que Él sea tu Señor y Salvador, entonces llegas a ser parte del cuerpo de Cristo. Y como hijo de Dios y como padre, porque Él quiere que lo veamos como un padre, Él quiere enseñarnos, Él quiere guiarnos, Él quiere hacer su voluntad en nuestras vidas, solamente la voluntad de Él en nuestras vidas. Y empezando con que nos da 2 grandes mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo, similar, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
Ya como hijo de Dios, tú debes obedecer y debes aceptarlo con gozo, porque en realidad uno es el que sale ganando. Uno es el que sale ganando por tantas misericordias, tantas bendiciones que derrama en nuestras vidas, su gracia, su amor, su presencia, porque Él es Dios, Dios es amor, y tantas cosas que recibimos de Él que no podemos a veces llegar a asimilar tanto y decir, wow, tanto me da Dios que estoy pleno, estoy completo. Y te da un gozo, una alegría, una fortaleza tremenda, una seguridad en esta vida. Y más aún cuando nos ofrece también el estar con Él eternamente. El que Él, a través de Cristo Jesús, nos haya también perdonado y limpiado de todos nuestros pecados, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Ahí empieza todo. Cuando tú recibes al Espíritu Santo por haber recibido a Cristo Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador, entonces empieza a manifestarse el amor de Dios. Entonces, cuando tú recibes el Espíritu Santo, vas a tener la capacidad de amar, verdaderamente amar a tu prójimo como a ti mismo. Vas a tener la capacidad de perdonar. Y es algo muy importante eso, porque el amor es Dios. Y cuando tú recibes al Espíritu Santo, estás recibiendo el amor, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y ahí es cuando tú empiezas a vivir el amor. Empiezas a caminar en el amor. Empiezas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando estás haciendo eso, estás obedeciendo a Dios, porque estás obedeciendo el segundo gran mandamiento. Y dice su palabra que el que obedece a Dios es el que verdaderamente ama a Dios. Y bueno, entonces el primer punto habíamos dicho que es un mandamiento. El segundo punto debemos entender que Dios es amor. Y el tercer punto, que excede todo conocimiento. Vamos allá, empezando con el mandamiento, allá en Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, y en sus versículos 28 al 32. Y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Aquí quiero hacer un alto. Cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, debemos entender que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús y que por medio de que derramó su sangre en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados, nos adoptó y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios, nos corresponde, como también a Israel, el que este mandamiento debemos obedecer.
Porque podrán decir uno, no, es que ellos son el pueblo de Dios, son judíos, son naturales. Y nosotros los gentiles somos adoptados. Pero debemos saber y entender que fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué valor tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Es algo incalculable, infinito. De tal manera que nosotros llegamos a ser iguales que los judíos. Porque usted y yo, que somos gentiles y fuimos adoptados por Cristo Jesús, nuestro valor es la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, fíjense cómo ahí entendemos que como hijos de Dios debemos obediencia a nuestro Padre que está en los cielos. Y que es algo natural, porque un hijo de Dios, el ser hijo de Dios por naturaleza es obediente. Es obediente. Porque el mismo Espíritu Santo tanto te da la capacidad de obedecer, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque Cristo Jesús obedeció hasta muerte y muerte de cruz, somos semejantes a Él. No importó ahí las circunstancias. O sea, ahí no determinaron las circunstancias el amor de Dios. O sea, las circunstancias completamente opuestas, completamente dolorosas, circunstancias de un gran sacrificio. Cuando decimos sacrificio es que estás dando algo que te cuesta, que te duele. Entonces, las circunstancias no importan. Es por eso que las circunstancias no determinan nuestro amor a Dios. Porque una vez que tú recibes a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, has recibido a su Espíritu Santo. Y Él es el que te va a dar ese amor. Te va a dar la capacidad, como dije anteriormente, de obedecer, de amar. El Espíritu Santo es muy importante que lo tengas todo el resto de tu vida, eternamente. Porque de esa manera tú vas a tomar poder para poder vencer cualquier pecado, cualquier tentación. De esa manera vas a poder tener capacidad de amar incluso a tu enemigo como Dios manda. Dices, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar al hermano si de veras me hizo daño y me duele lo que me hizo y hasta cierto punto estoy odiándolo? Pues ahí entra el Espíritu Santo de Dios, sanándote y dándote la capacidad también para perdonar. Y algo muy importante que es muy típico en muchos de los hermanos que no olvidan. Dice, yo perdono, pero no olvido. No, eso es imposible. Porque si no olvidas, no estás perdonando. Entonces, Dios tiene la capacidad, a través de su Espíritu Santo, de hacerte olvidar esas cosas. Dice su palabra que Él envió nuestros pecados hasta lo más profundo de la mar. Hasta lo más profundo. Nos perdonó y los olvidó. Entonces, la pregunta es,
¿Qué es imposible para Dios? Nada. Entonces nosotros tenemos que proceder a orar a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que nos dé la capacidad de olvidar esas cosas malas. Y Dios es capaz. Podemos ver, por ejemplo, lo contrario. Por ejemplo, he visto a hermanos que por muchos años estuvieron en las drogas y que se quemaron el cerebro, nada retienen, se les olvida todo. Pero una vez que recibieron a Cristo Jesús y ellos oraron y pidieron a nuestro Dios Padre retenimiento, Dios se los concedió. Yo he visto a hermanos que tienen una capacidad de retención tremenda, tremenda. Te quedas sorprendido de cómo Dios puede transformar cualquier cosa, lo que tú le pongas. Entonces, como dije, esto era al revés, pero si lo ponemos otra vez en su lugar de lo que estamos hablando, Él te puede hacer que olvides esas cosas malas que te hicieron daño. Entonces, el Espíritu Santo te va a ayudar a perdonar y también a olvidar. Pero si tú se lo pides en oración y en ayuno. Entonces, Dios nos da esa capacidad de amar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo, como habíamos dicho inicialmente. Y es algo hermoso, tremendo, que el Espíritu Santo empiece a darte esas capacidades. El de amar, el de perdonar, el de hacer la voluntad de Dios, la obediencia. Y precisamente todo eso es el amor de Dios. Lo hace porque nos ama, nos restaura. Y miren, este mandamiento, cuando tú ya eres hijo de Dios, en consecuencia tú lo obedeces. Tú lo haces ahora sí, con amor, no a la fuerza, con la certeza y la convicción en obedecer esos dos grandes mandamientos, la certeza y la convicción que es la fe. Entonces, ese es el punto número 1, que es un mandamiento, el amor. El número 2 es que debemos entender que Dios es amor, que Dios, Él nos amó primero. Y vamos a ver rápidamente allá en la primera carta a San Juan, primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículos 15 al 21. Y dice así. Fíjense cómo Dios nos amó primero, pero miren cómo es que Dios quiere que caminemos en esa enseñanza, en ese proceso. Miren, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, si tú lo confiesas y dices que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Así dice la palabra. Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, es algo que Dios te lo promete. O sea, si tú estás confesando que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora, el 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Los apóstoles
habían caminado con nuestro Señor Jesús y conocieron el amor de Dios y creyeron en el amor de Dios. O sea, la fe debe estar enfocado en el amor. O sea, tú debes tener mucha fe en el amor, como una arma invencible, un arma poderosa. Y cuando nos referimos que debemos tener fe en el amor, estamos refiriéndonos a que Dios es amor. Tener fe en Dios, tener fe en Cristo Jesús. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído, o sea, caminaron con Cristo y creyeron en Cristo, así como usted y yo caminamos a diario con Él. No lo palpamos, no lo vemos, pero lo vemos en cada persona en la cual llega a su vida de usted cuando le pide una ayuda, cuando tienen una necesidad y tú, con ese espíritu que te da Dios, su Espíritu Santo, te da la capacidad de proveer. Y es cuando tú ayudas a esa gente con amor. Y ahí ves cómo Dios se manifiesta en diferentes facetas, en su multiforme presencia. Cuando ves sonreír a un niño que le sacias el hambre. Cuando ves sanar a un enfermo de cáncer. Cuando tú logras proveer el pan nuestro de cada día a una familia que no tuvo recursos. Lo podemos ver en todo, incluso en tu propia vida, cuando tú tienes necesidades, cuando tú pides a Dios y Dios te concede y te provee todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, vemos a Dios y caminamos como ellos lo hicieron en persona con Cristo Jesús. Y luego dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Entonces, imagínense. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la mujer pecadora que llegó una vez allá a la casa de un fariseo que lo invitaron a comer a Cristo? Y que entrando ni siquiera le lavaron los pies a Cristo. Y cuando entró Cristo y se sentó, entró una mujer corriendo hacia Cristo y abrazando los pies de Cristo, besando los pies de Cristo. Y con sus lágrimas enjugaba sus pies y con sus cabellos los secaba. Y el Señor Jesús dijo algo muy interesante. Esta mujer, porque amó demasiado, se le han perdonado muchos de sus pecados. El amor es el antídoto contra el pecado. El amor es el antídoto contra cualquier tentación. ¿Por qué decimos esto? Porque miren, cuando tú decides amar impulsado por el Espíritu Santo en tu ser, en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo, si tú amas a tu prójimo, tú no vas a desear a su mujer y no vas a desear ambicionar el adulterio. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a ofender. Entonces, el amor es poderoso. Y esta mujer se le perdonó muchos de sus pecados, porque Cristo mismo dijo, porque amó demasiado. Qué tremendo, qué bonito es esto, qué enseñanza nos da Cristo Jesús con esta mujer. Pero sigamos, dice,
En el 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ajá, a imagen y semejanza de Dios. Debemos caminar a imagen y semejanza de Dios. Si tú tienes una duda o estás en un dilema y dices, ¿qué tengo que hacer o qué hago? Entonces tú tienes que preguntarte, ¿nuestro Señor Jesús haría esto? ¿O qué haría nuestro Señor Jesús? U otra pregunta también, ¿esto bendice a Dios? Y ahí debes preguntarte todo eso porque debes buscar cómo lo hace nuestro Señor Jesús. En la Biblia encuentras todas las respuestas. En la Biblia, porque es nuestra guía la palabra de Dios. El 18 dice, en el amor no hay temor. O sea, cuando vengan las adversidades, o como dijimos al principio, que las circunstancias no determinan mi amor por Cristo o por Dios, cuando vengan las circunstancias adversas, no vamos a tener temor, porque tenemos la confianza, la certeza y la convicción de que Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos encontrar que Dios nos sigue hablando y dice, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y así podemos encontrar muchas palabras que Dios mismo nos da para que tengamos esa confianza. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O nuevamente, el Espíritu Santo es el que te provee de ese amor. No es de uno. No es porque yo sea bueno. Nadie es bueno. Solamente Dios es bueno. Entonces, el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero, no nosotros a Él. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ese es el segundo punto que debemos entender, que Dios es amor. Y Dios quiere que procedamos de esta manera. Él nos da todo para que nosotros no tengamos pretexto y decir, es que yo tengo miedo de esto, o me falta esto, o estoy enfermo o estoy herido y necesito sanidad, y te lo da. Y muchas veces nosotros debemos entender que Dios siempre está ahí y que Dios nunca nos va a dejar, que Él tiene cuidado de todas nuestras necesidades, desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde las más simples hasta las más complicadas. Y tercer punto es que el amor excede todo conocimiento. Vamos ahí ahora a nuestras Biblias, allá en Efesios capítulo 3, y en su versículo 18 y 19. Dice así, nos da su espíritu. Pero fíjense, vamos a empezar del 17.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, por medio de la fe, nosotros tenemos la garantía de que Cristo está en nuestros corazones, por medio de la fe, que creemos en Cristo Jesús, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, o sea, usted y yo, cuando creímos en Cristo Jesús, nuestras almas, que es lo que viene el Señor por ellas, y es lo que quiere robar Satanás, las almas, nos vino a santificar. O sea, su alma y mi alma, por haber recibido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, nos santificó nuestras almas. Nuestros cuerpos todavía siguen luchando contra el pecado, pero va a llegar el día de la completa redención, cuando venga Cristo Jesús y arrebate su iglesia, y que su iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Jesús, en el Hijo de Dios. Entonces dice la palabra aquí, continuando, dice, vuelvo a repetir el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, debemos estar arraigados y cimentados en el amor. Y luego dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, como ya expliqué, por qué nos llama santos a nosotros, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Ahí está la clave. Excede todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estar plenos en Cristo Jesús. Estar plenos en Dios Padre. Y en el Espíritu Santo de Dios. Es algo tremendo. O sea, estar plenos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice Romanos capítulo 8. Nosotros debemos entender eso completamente. Que el amor nos hace plenos. Y es por eso que nosotros debemos tener fe en el amor. En el amor, solamente en el amor. Si tú te equivocaste, Dios, y te arrepientes, claro, Dios te perdona. Porque Él mira tu corazón y Él va a ver que tú no estás mintiendo con tu corazón, de que sí estás arrepentido. Y entonces Dios te va a perdonar. Dios te va perfeccionando día con día. Muchas veces nuestros fracasos, nuestros errores, más aún cuando ya estamos caminando en el cristianismo, nuestras caídas son parte de nuestro crecimiento. Son parte de que tú digas, me equivoqué, pero ya no me vuelve a pasar. Yo aprendí. Yo, por ejemplo, agarro la bicicleta y yo no la sé usar y ahí voy y me caigo. Me va a doler, posiblemente hasta me rompa una pierna, qué sé yo. Pero yo sé que me levanto y tarde o temprano domino la bicicleta y llego a manejar muy bien una bicicleta. Pero esas caídas me enseñaron a poder controlar esa bicicleta. Esas caídas que tú has tenido en el pecado, cuando llegas al arrepentimiento, le pides perdón a Dios, se le confiesas a Él tu pecado a Dios, no ocultando nada, porque ¿qué puede ser oculto para Dios? Dios te va a perdonar. Y esos pecados, esos errores, los revierte Dios de tal manera que
te da la experiencia y el crecimiento espiritual, precisamente para no volver a cometer esos errores. El día de hoy vimos un tema que puede seguir. Este tema no se puede resumir en un videoprograma, porque es infinito el amor de Dios. Solamente, posiblemente, vimos, no puedo calcular, posiblemente mucho menos del 1% de lo que en realidad es el amor de Dios. Pero esos son los puntos básicos que debemos entender como hijos de Dios. Que el amor, ya para nosotros que somos hijos de Dios, el amor es mandamiento, es un mandamiento. Dios, el número 2 es que Dios es amor y Él nos amó primero. Y número 3, que el amor excede todo conocimiento. Es por eso que llegamos a una conclusión también de que las circunstancias no determinan mi amor a Dios, porque he decidido, es una decisión, no con tus fuerzas, pero sí es una decisión de que Dios sea tu Señor y gobierne tu vida y maneje y controle tu vida, todas las áreas de tu vida, y sea tu Salvador para que nunca mueras. Y dice la palabra que recibirás el regalo del Espíritu Santo en tu corazón, en tu alma. Y cuando lo recibes, tienes todo para ganar, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigos, gracias, que Dios me los bendiga, que podamos nosotros continuar con este tema en alguna otra ocasión, porque es algo infinito. El amor de Dios no se puede explicar en unos minutos, ni con toda tu vida, aunque la vivas. Dios es eterno. Amigos, amémonos los unos a los otros en el amor de Cristo, y para poder llegar a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. Y como último, vamos a decirles un versículo. Es segunda carta a los Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún mismo yo me gastaré del todo por amor a sus almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.